Generalmente cuando las personas están atravesando o pasando por una enfermedad muy grave y experimentan mucho dolor, le piden a Dios que ya se los lleve. Quiero que quiero compartir con ustedes esta meditación porque yo sé que sería de mucha edificación para ustedes porque ha sido de mucha edificación para mi vida. Dios me ha enseñado mucho con su palabra y me ha mostrado también cómo su palabra se puede aplicar en este tipo de circunstancias. Y lo que voy a compartir con ustedes es una experiencia muy personal que sucedió en mi familia. Hace más o menos como 18 años, mi hermano Sergio estaba en el hospital. Estaba sufriendo un cáncer, leucemia, y llegó un momento donde se empezó a deteriorar tanto que un día mi mamá nos llamó por teléfono y nos dijo, ya vénganse a despedirse porque ahora sí se va a morir. Yo estaba apoyando a una congregación donde pues estábamos comenzando y el predicador con el que yo estaba compartiendo, él me dijo que teníamos que suspender toda la reunión, solamente participamos de la cena del Señor y nos fuimos al hospital. Cuando llegamos al hospital, estaba mi mamá sentada en el cuarto donde estaba mi hermano. Y vimos a mi hermano que estaba con oxígeno y ya no se movía. Yo llegué y le agarré la mano y el otro hermano que me acompañaba también le agarró la otra mano. Y mi mamá nos dijo, cántenle alabanzas, porque antes de que se quedara sin hablar nos dijo que quería que le cantaran alabanzas. Cuando yo vi así a mi hermano, empecé a cantar, se me quebraba la voz, se me hacía un nudo en la garganta, empecé a llorar. Y en algún momento del canto no pude cantar más y empecé a orar con los ojos cerrados y llorando. Y yo le dije a Dios, Señor, ya llévatelo, ya llévatelo. Al ver cómo estaba sufriendo, mi petición era, Señor, ya llévatelo. Por supuesto, yo había orado por varios meses que Dios lo sanara, que Dios lo sanara. Yo sabía que tenía fe, yo confiaba en el poder de Dios, yo sabía que Dios lo iba a sanar, pero por alguna razón cuando nos enfrentamos a esa situación, nuestra perspectiva toma otro giro. No sentimos que nos falte la fe, pero parece que creemos que de allí ya no hay vuelta atrás. Por eso la oración cambia a ya llévatelo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que ves a tu ser querido, tu papá, tu mamá enfermo? Si has experimentado un cáncer. Ahora con el coronavirus supe de algunos casos de hermanos que se pusieron muy graves. Un hermano, un predicador, en medio de esa crisis de oxígeno, de tos, de fiebres, de dolores, él le decía a Dios, Señor, ya llévame. A pesar de que tenía esposa, a pesar de que tenía 3 hijas, él en la oración le decía al Señor, Señor, ya llévame. Y es que cuando la enfermedad se intensifica con el dolor y el sufrimiento se prolonga, llegamos como que a cambiar nuestra manera de pensar. Si tienes algún familiar que ha pasado algo similar, seguramente tú me vas a dar la razón. Cambiamos nuestra oración. Parece como si dejáramos de confiar en Dios, como si en ese punto de la enfermedad ya no hay vuelta atrás. Es horrible. Yo que te lo estoy diciendo, que te lo estoy contando, tú que lo has vivido, yo te puedo comprender y yo sé que es horrible. Es horrible sentir esa desesperanza de que el tiempo que estuvimos buscando que volviera ya no volvió. Y estamos quizá a segundos o minutos de decirle adiós a ese familiar. O nosotros, segundos o minutos de despedirnos quizá para siempre de esta tierra. Bueno, en este tipo de circunstancias, yo quisiera que consideráramos la pregunta, ¿qué deberíamos hacer? Si ahorita estás pasando por esas circunstancias, si tu papá está pasando por un cáncer,
Si tú tienes una enfermedad y a lo mejor irreversible con daño en los riñones, si tienes la presión alta y a veces sientes que ya te vas, hay un montón de enfermedades ahorita y sobre todo el COVID. La gente que se está yendo y que se está yendo y que se está yendo. Si estás viviendo en esa circunstancia, yo quisiera de esa circunstancia llevarte a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene una respuesta en cómo nosotros deberíamos de responder a esa situación o reaccionar a esa situación, pero con ayuda y esperanza de la palabra de Dios. Hay una parábola muy importante que precisamente se puede aplicar como anillo al dedo a esta circunstancia. Quisiera leértela. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18 la cuenta. Quisiera leértela, dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto por el hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es toda la parábola. Esta es toda la parábola. Ahora, cuando ponemos atención a las palabras del Señor Jesucristo, hay varias frases que se enfatizan o se resaltan. Por ejemplo, ¿por qué Jesús contó esta parábola? Al principio lo dice, es una parábola que se va a tratar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Después de contar la parábola, hay una comparación de lo que hace nuestro Padre Celestial con lo que hizo el juez injusto. Y al final, el Señor Jesucristo termina con una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ¿cuál es la situación que encontramos en esta parábola? Porque esta parábola es una historia que nos va a ilustrar un punto fundamental, que es el punto fundamental que yo estoy tratando con lo que ya comencé diciendo. Tenemos la situación de un juez que es injusto y que no tiene respeto por el hombre ni teme a Dios. Es decir, es una mala persona. No se espera nada de ese juez porque además es injusto. Parece que va en contra de su propia profesión u oficio, cuando debería de impartir justicia, aunque no involucrara los sentimientos. Este juez es totalmente contrario a su propia profesión. Es injusto, nadie espera nada de él, porque le da la espalda a su propia profesión, porque no respeta al ser humano y porque tampoco tiene nada que ver con Dios, ni siquiera lo considera para vivir su vida o para llevar a cabo su tarea. Bueno, a esta persona de la que no se puede esperar nada, hay una viuda y esta viuda tiene una necesidad, necesita justicia y no la recibe del juez, porque el juez es injusto. Pero la viuda terquea, la viuda persiste. La viuda terquea, la viuda persiste y la viuda persiste y la viuda persiste y la viuda persiste. ¿Y qué logra? Bueno, logra llevar a ese juez de la inmovilidad a la acción. El juez, sin ningún buen sentimiento, dice: esta viuda me es molesta. Mejor le voy a hacer caso porque no sea que viniendo a cada rato me agote la paciencia. Es decir, ni siquiera tuvo paciencia, estaba decidido a no hacerle caso. Pero esta viuda lo que hizo es que persistió y persistió y persistió. Ahora, cuando el Señor Jesucristo cuenta la historia, Él da una reflexión para poder
involucrar a nuestro Padre Celestial y compararlo con este juez injusto. Dice, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero lo más importante es el final con la pregunta que el Señor Jesucristo termina. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola, el Señor Jesucristo la cuenta para enseñarnos que no dejemos de orar, que persistamos, que persistamos. Hay una razón. Nuestro Padre Celestial es bueno. No tiene nada que ver con el juez injusto y nos hará justicia, nos hará justicia. Pero ¿cuál es la situación que nosotros vivimos? La misma situación en la que se encontró este predicador en el coronavirus. Cuando el dolor se intensifica, las fiebres no bajan, el cuerpo se debilita, viene el ardor en el estómago, los vómitos, los temblores. Cuando la gente se siente al borde de la muerte y ya no puede más con ese dolor, entonces cambia su oración y le dice a Dios, Señor, ya llévame. Señor, ya llévame, porque ya no soporta eso. Y nosotros los familiares que estamos viendo el dolor incontenible de nuestro ser querido, nosotros también cambiamos nuestra oración, porque sabemos que de ese punto ya no hay vuelta atrás. Entonces, mientras nosotros decíamos, Señor, yo sé que tú lo vas a sanar, te pido en el nombre de Jesús que lo ayudes, que le quites los dolores, que mi hermano se levante de esa cama. Cuando lo vemos en esa circunstancia, nosotros decimos, Señor, ya llévalo, ya llévatelo. Déjame te digo lo que pasó conmigo. Cuando yo me quedé frente al cuerpo de mi hermano que ya no se movía, todavía respiraba, pero ya no hablaba, y estábamos cantando, y yo cambié mi oración. Cuando yo cambié mi oración y dije, Señor, ya llévatelo, Señor, ya llévatelo. Déjame te digo lo que pasó. Me salí del cuarto y me senté a esperar afuera. Cuando salgo del cuarto y me quedo a esperar afuera, llegaron mis dos hermanos. Uno de ellos entró primero y casi de inmediato salió asombrado, con una cara pálida, con los ojos abiertos y la vista ida. Y solamente dijo, sí es cierto, ahora sí ya se va a morir. Pero mi otro hermano entró y dijo, no, ¿cuál? Ahorita se va a levantar. Y se metió. Y nosotros ahí nos quedamos esperando. Pasaron unos minutos, más o menos como 10 minutos, abrieron la puerta y dijeron, ya pueden pasar, ya está mejor. Cuando entramos a la habitación, mi hermano estaba sentado. No tenía oxígeno. Tenía chapetes en sus cachetes y estaba platicando. Yo no pude quedarme más, me salí, me bajé del hospital y me fui al estacionamiento y entonces ahí lloré. Lloré pidiéndole perdón a Dios, porque cuando yo dije, Señor, ya llévatelo, yo había perdido todas las esperanzas de que mi hermano se levantara. Por eso lloré. Y yo sentí en ese momento que Dios me miró, me dio una cachetada y me dijo, para que no vuelvas a cambiar tu oración. Porque si Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, mucho más tiene el poder para sanar a mi hermano que todavía no está muerto y que todavía tiene signos vitales y que todavía pueden quitarle el oxígeno y poderse sentar en esa cama y poder platicar. En ese momento yo lloré y le pedí perdón a Dios y desde entonces le prometí que cuando volviera a vivir esa circunstancia, yo ya no iba a volver a cambiar mi oración. En medio de que otra persona estuviera diciendo, Señor, ya llévame, yo no voy a cambiar mi oración. Yo voy a seguir con esa oración, Señor, sánalo, porque tú tienes el poder para levantarlo, porque aunque no sea mucha nuestra fe, con que sea como un grano de mostaza es suficiente para que tú lo levantes. Eso es lo que tú deberías hacer. Si ves a tu hermano que está sufriendo, que está al borde de la muerte, tú deberías de seguir confiando en el poder de Dios, porque el Señor Jesucristo termina esta enseñanza con una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que Dios quiere es que tú necesites orar siempre y no desmayar. Necesites caminar hacia adelante y no volver atrás, ni siquiera mirar. Necesites confiar que aun cuando ese cuerpo esté agonizando, Dios todavía tiene el poder de levantarlo, porque tiene el poder de levantarlo aún cuando ya no tenga signos vitales. Por eso nuestra oración debería ser persistir, persistir y persistir, no para enfadarlo, no, sino para que Dios nos responda, porque la promesa ahí está. Pronto nos hará justicia, pero lo que Dios espera de nosotros es que persistamos. ¿Por qué he decidido compartir esto esta tarde contigo? Bien, he decidido compartirlo porque precisamente en estas circunstancias yo estoy atravesando muy personalmente una situación similar. Mi padre tiene cáncer de riñón y también tiene cáncer en los huesos. No está fuerte para recibir un tratamiento de quimioterapias y radiación, por supuesto que no. Todavía en los días pasados pasó 3 días sin probar alimento porque todo lo vomitaba. Después de que lo inyectaron y le quitaron el dolor que tiene en una pierna, 2 días después volvió con esos vómitos. Muchas personas piensan que está al borde de la muerte. Yo no creo que lo esté. Pero yo no creo que lo esté, no solamente porque estoy informado por la situación del cáncer, sino porque en el pasado Dios me ha demostrado que lo que yo tengo que hacer es persistir, 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 porque yo no le estoy rogando a un juez injusto. Yo le estoy rogando a nuestro Dios que sus escogidos claman a Él de día y de noche y que pronto nos hará justicia. Tengo toda la fe en que, aunque sea así de pequeña mi fe como una semilla de mostaza, Dios lo va a levantar. ¿Qué necesito hacer? Orar y orar y orar y orar. Eso es lo que yo tengo que hacer. Hay una canción de una mujer cristiana que dice: clamaré por las mañanas, pelearé en la aflicción, venceré porque Dios vive y mi Dios me escuchará. Esa es la actitud que el Señor Jesucristo está pidiendo. Esa es la actitud que el Señor Jesucristo está pidiendo. Y quiero terminar con esto. Hace unos años, en la ciudad de Puebla, donde yo estaba apoyando, el predicador de la iglesia tuvo una complicación con el intestino. No parecía una operación muy delicada, pero se convirtió en algo muy delicado. De repente el hermano empezó a perder peso y empezó a perder peso y más peso y a sufrir y a pasar los días y las semanas en el hospital. Literalmente la enfermedad se lo estaba comiendo. Llegamos a un punto incluso donde el hermano tuvo que hablar seriamente con su esposa y tuvo que hablar directamente con los hermanos de la congregación y lo que él esperaría de ellos para cuando él ya no estuviera. Es más, llegamos al punto donde el hermano planeó su funeral, escogió los himnos y también decidió quién iba a predicar. A ese punto llegamos. Parecía que ya no había vuelta atrás. Pero como yo ya tenía la experiencia de mi hermano en los años pasados, yo no cambié mi oración. Yo dije, Dios lo va a levantar. Estábamos en una reunión en la iglesia y uno de los hermanos dijo: hermanos, hay que seguir orando porque si es la voluntad de Dios, pues entonces que Dios lo sane. Y yo me paré y dije, no, Dios lo va a sanar. Dios lo va a sanar. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña acerca de la fe, en la oración no considera la voluntad de Dios. Él hace un énfasis en que debemos confiar en Dios, y es un énfasis tan exagerado que el Señor Jesucristo dijo: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, entonces ustedes podrían decir a este árbol, muévete, y se va a mover. Así de sencillo. Allí el Señor Jesucristo no está considerando si es la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pedro llega al templo a orar y ve allí a un paralítico, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Allí él ni siquiera consideró si era la voluntad de Dios. Él sabía porque Dios lo había prometido. Entonces, cuando el hermano estaba tan deteriorado que se planeó su funeral, yo persistí y yo persistí.
Y entonces vino la respuesta de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, os digo que pronto les hará justicia. Yo quería responder a esa pregunta del Señor Jesucristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo dije, por supuesto que la hallará. Porque yo no voy a dejar de orar hasta que el hermano, si el hermano se levanta o no se levanta, yo voy a persistir en mi oración. De un momento a otro, el hermano tuvo que salir del hospital porque lo dieron de alta. Tuvo que volver al hospital por una complicación y tuvo que salir otra vez del hospital porque lo dieron de alta. Y a partir de allí, el hermano se levantó. Así es como se ve el amor, la misericordia de Dios y la respuesta a nuestras oraciones cuando nuestra fe no se acaba, sino que persiste. Cuando respondemos a la pregunta del Señor Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por supuesto que la hallará. Por eso, si ustedes están pasando por una enfermedad grave, incluso terminal, Dios tiene el poder para levantar a esa persona de esa enfermedad terminal y darle nuevas esperanzas. Incluso hay un pensamiento que tiene la gente para tratar de resignarse en este tipo de situaciones. Cuando la enfermedad se agrava y ya no hay vuelta atrás, la gente cristiana que confía en Dios empieza a decir, bueno, pues si Dios ha decidido llevárselo, se lo va a llevar. Y si está grave, pero Dios ha decidido que se quede aquí, que todavía tiene que servirle más, Dios lo va a dejar y lo usan como un tipo consolación. Pero como lo usamos corrientemente, un premio de consolación, pero no es así. Es necesario que conozcamos el amor y la misericordia de Dios y la respuesta a nuestras oraciones. Porque aunque las personas tengan este tipo de mentalidad de que si Dios ya lo decidió y se lo va a llevar, debe entender que nosotros con la oración podemos conseguir la respuesta de Dios a esa petición. Me viene a la mente un caso singular. En el Antiguo Testamento, parece que es Segunda de Reyes, capítulo 20 o 22, donde Dios le dice a Isaías, ve y dile al rey Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces Isaías llega con el rey y le dice, así dice Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces en ese momento el rey Ezequías voltea contra la pared y empieza a llorar, dice la escritura, con gran lloro y le dice, oh Jehová, perdóname la vida y acuérdate cómo te he servido. En ese preciso momento, cuando Isaías ya se iba en medio del patio, le vuelve otra vez la palabra de Jehová y le dice, ve y regrésate con el rey Ezequías y dile que le voy a dar otros 15 años más. Fíjate nada más. La respuesta que consiguió el rey cuando Dios ya tenía decidido ponerle fin a su vida. Después de esa oración, Dios cambió esa decisión y le dio 15 años más, porque Dios es misericordioso. Tenemos un juez justo que responde a nuestras necesidades. Por eso te cuento esta historia, porque lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros en esas circunstancias es que persistamos. No es el único caso donde Dios ya tomó una decisión y entonces lo que sucede es que cambia esa decisión. Un día al Señor Jesucristo le dijeron que su amigo estaba enfermo y no fue a verlo. Pasaron 4 días donde el cuerpo ya olía feo y el Señor Jesucristo se presentó y dijo, quiten la piedra. Le dijo una de sus hermanas, Señor, hiede ya. Y le dijo, quiten la piedra. Cuando Dios había decidido que ese cuerpo ya debía de quedarse en la tumba, en la cueva, el Señor Jesucristo gritó, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Otra vez Dios cambió esa decisión, pero no es la única. Un día llegó con una niña y le dijo que se levantara porque no estaba muerta. En ese momento Dios la levantó. Cuando la niña ya había partido de este mundo, Dios la volvió a traer. Y el mejor de todos, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, los cuerpos de muchos muertos se levantan. Te cuento esto para que veas claramente que repetidas veces, por medio de la oración, podemos conseguir que Dios nos haga el milagro. Si has atravesado el cáncer, si tienes ahorita problemas con tus riñones que ya no están funcionando, que te dicen y te dan la dieta y te dicen que ya no va a haber vuelta atrás, si los dolores se intensifican, tu oración tiene que persistir, porque Dios tiene todo el poder para lograrlo. Espero que este mensaje pueda llegar de verdad a tu corazón,
puede hacer que refresque tu alma si estás viviendo en esta situación. Pero si no, debes de prepararte. Este mensaje debe prepararte y fortalecerte para cuando esa situación llegue a tu vida, porque seguramente va a llegar. Confiemos en Dios. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Cuando tú persistes con tu oración, tú le dices, sí Señor, aquí está mi fe. Y cuando vengas, aquí te va a esperar. Que Dios te bendiga.